Este día viernes vamos a hablar de algunos temas que han acaparado titulares, pero como siempre les presentamos un panorama de esos temas. El exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, y su esposa, Denise Karina de Flores, fueron encontrados culpables de enriquecimiento ilícito tras no poder justificar ingresos por $812.740. Flores es el primer exfuncionario del gobierno encontrado culpable de enriquecerse ilegalmente. Su culpabilidad se logró producto del trabajo conjunto entre la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. Logramos demostrar efectivamente y sin lugar a dudas que dicho exfuncionario había enriquecido ilícitamente, ya que los emolumentos que él recibió como funcionario público no le alcanzaban para comprar ciertos bienes. La cuantía por la cual se ha declarado ahora el enriquecimiento ilícito es fija. No tiene ninguna opción porque obviamente es una sentencia judicial que debe cumplirse. Esto no es si él quiere o no quiere, él va a cumplir esa sentencia y como ya lo mencionaban hace un momento por acá, obviamente para eso tenemos los bienes que fueron inmovilizados. Es decir, si él no cumple voluntariamente esa sentencia, será a través de los bienes que se hará cumplir la misma. Al delito de enriquecimiento ilícito se podría sumar el de lavado de dinero. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, habló de este caso. Después de décadas, la ley de enriquecimiento ilícito revivió, ¿verdad? Por primera vez fue un exfuncionario, declarado responsable de enriquecimiento ilícito. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia tiene en total 76 casos de funcionarios que se habrían enriquecido ilícitamente, según el jefe de esa oficina, Carlos Pineda. El funcionario sostiene que de esa cantidad de casos ya fueron evacuados 13 y para este año podrían ser presentados 2 más. Cuando el funcionario público presenta una declaración jurada de patrimonio, por supuesto se ingresa a través de nuestro sistema informático y cada día pues se recogen todas las declaraciones de patrimonio que se presentan durante el día y son asignadas a uno de los auditores a efecto de que se analice, se verifique la información declarada versus los requerimientos que exige la ley de enriquecimiento ilícito. Dependiendo del análisis de esa información, se le emite un cumplimiento total, si ha cumplido con todos los requerimientos que la ley exige, o se le emite un cumplimiento parcial donde se le detallan todas las observaciones que se han encontrado en ese primer análisis, que no tiene nada que ver con la verificación, simplemente con los requisitos formales de la ley. Por la cantidad de casos investigados y por el impacto en la opinión pública, 2016 ha sido calificado como el año del destape de la corrupción. Pero junto a los casos de corrupción, existen otras situaciones escandalosas, como el de los sobresueldos recibidos por funcionarios públicos. La situación ha disparado la petición de información a Casa Presidencial. Nos han solicitado dicha información desde los periodos presidenciales de 1989 a la fecha, entonces aún estamos en el plazo de recolectar, el plazo que otorga la ley para recolectar la información. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional han dicho que el tema de los sobresueldos no es nuevo, es una situación de larga data, pero que ha continuado en los últimos 2 gobiernos. Otro caso que ha llamado la atención en estos últimos días y que tiene a un exministro en problemas legales es el de tráfico de armas y estafa protagonizado por Atilio Benítez, quien tuvo a su cargo el Ministerio de la Defensa y actualmente es el embajador de El Salvador ante Alemania. Cuando se le retiró el fuero diplomático, Benítez reaccionó. Esto es político, o sea, no es una decisión jurídica. A veces uno se encuentra en una posición que los grupos políticos que pueden apoyar a veces se echan un poco para atrás, a veces cambian de posición. Ahora el general deberá enfrentar las acusaciones en su contra en los tribunales. En medio de estos escándalos surge uno más, las publicaciones en medios brasileños de que el Partido de los Trabajadores de esa nación obtuvo dinero ilícito de la constructora Odebrecht para financiar la campaña electoral del expresidente Mauricio Funes en el año 2009. El periódico Folha de Sao Paulo, basándose en una supuesta confesión criteriada de 77 ejecutivos de Odebrecht, aseguró que la actual secretaria de Inclusión Social, Wanda Pinato, gestionó dinero de la constructora a través del PT, el Partido de los Trabajadores, para financiar la campaña presidencial de su entonces esposo, un caso que se ha pedido a la Fiscalía que investigue. Este es el panorama para la entrevista de este viernes, aquí en Hechos AM. Bueno, son casos diversos, pero vamos a saludar a nuestros analistas que tenemos invitados en este día viernes. Primero saludamos al doctor Félix Ulloa. Félix, como siempre, un placer recibirlo en Canal 12. Muchas gracias, un gusto estar contigo y con la audiencia. También saludamos al doctor Jorge Martínez Menéndez. Doctor, bienvenido a Canal 12 una vez más. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos. Bueno, son casos diversos, pero vamos a comenzar con el de Leonel Flores. Él ha estado
emitiendo comunicados a través de redes sociales. Y durante la etapa que se llevó la investigación y ahora que se le ha condenado, él dice de que esto es una clara venganza de un magistrado de la Sala de lo Constitucional, no contra él, sino contra un expresidente de la República. Pero, ¿qué pueden decir hoy que ya una Cámara dice, bueno, este señor se enriqueció y no puede justificar más de $800.000 en sus cuentas? Félix. Bueno, mira, yo creo que el caso de Leonel Flores va a ser un caso no solo emblemático, sino que va a sentar precedente para poder estudiar, conocer, analizar casos posteriores. Primero porque se está aplicando una legislación del siglo pasado, una ley de probidad de 1959 creo, que por primera vez en más de 60 años de existencia, pues se aplica y nos da estos resultados. El problema que yo veo en esta legislación es que por ser una arquitectura jurídica que no está actual o actualizada acorde a los tiempos modernos, pudiera generar algún tipo de contradicciones. Y veíamos, por ejemplo, que en este caso ya una Cámara que ha fallado y que ha dado un veredicto, tiene todavía como tribunal de alzada, que es el recurso al que tiene derecho cualquier persona que no está satisfecha con un fallo, recurrir a un tribunal superior, tendría que ir a la sala de lo civil, que la sala de lo civil es parte de la Corte Plena, que la Corte Plena es la que ordena esta investigación por un informe o un reporte que le pasa a la sección de probidad. Entonces se pudiera decir de que ahí hay una situación de juez y parte por parte de magistrados que ya conocieron el caso antes de ser enviado a la Cámara, y entonces esto presenta este tipo de inconveniente. Por eso es que se había planteado una nueva ley de probidad que desafortunadamente no ha prosperado, está ahí con un recurso de inconstitucionalidad, y que necesitamos en este momento. La lección que yo saco de este caso, aparte pues de la situación particular de la persona que ha sido indiciada y que tendrá pues todos los instrumentos y recursos a su alcance para su defensa, lo que se está tratando de ver es cómo funciona el sistema. Y el sistema, como fue una ley diseñada en un periodo cuando todavía no existía ni la Sala de lo Constitucional en esa época, estamos hablando de la Constitución de 1950, y han venido otras dos constituciones posteriores o dos reformas grandes como la del 62, la del 83 y luego la de los acuerdos de paz. Entonces tenemos que actualizar nuestro marco jurídico normativo que regula este tipo de situaciones. Pero la buena noticia es que aún con una ley tan arcaica como era la ley, tan antigua como era la ley de probidad, cuando hay voluntad de querer hacer bien las cosas, se pueden hacer. Entonces lo que hay que sacarse, cuáles son las lecciones aprendidas en este caso, porque es un caso, como te decía, que va a requerir mucho ejercicio del buen derecho para poder fallar de manera tal que no quede ninguna posibilidad de que se hayan violentado derechos, como alega el doctor Flores, de que no se le ha permitido el derecho de audiencia. Pudimos ver en la etapa inicial de sustanciación, en la parte administrativa que se hacía en la sección de probidad, los plazos que se daban para presentar las pruebas de descargo, porque se acumularon varios casos en ese periodo y en algunos se daban 3 días, en otros 15 días, no había establecido un procedimiento. Y esto no es malo ni bueno, es simplemente trabajar bajo el esquema de prueba y error, en el cual pues la sección de probidad fue estableciendo ya mecanismos más precisos y más estándares, más uniformados para todos los casos, porque habían algunos que fallaban de una manera, en otros de otra, y eso no permitía pues que se mantuviera un estándar procesal adecuado. Pero la buena noticia, repito, es que aún con esas deficiencias normativas de carácter procesal en este caso, si hay buena voluntad, si hay deseo de atacar un flagelo como el de la corrupción, pues tenemos ese material primitivo, si queremos, pero que funciona. Lo que hay que hacer es adecuarlo a los tiempos modernos, a las necesidades actuales, y hacerlo de tal manera que no vaya a revertirse una situación en la que todo el mundo está a la expectativa, y todos estamos comprometidos incluso a apoyar este esfuerzo que se está haciendo desde las instituciones de atacar un problema ancestral en nuestra cultura política.
Doctor Martínez, decía el fiscal en sus primeras reacciones ante el caso de Leonel Flores, este caso vino a revivir una ley, dice, que parecía que nunca se iba a utilizar en El Salvador. Bueno, esa ley estaba ahí casi desde hace 60 años, ¿no? Era una ley vigente, pero no era una ley positiva, porque en la práctica no se aplicaba. Pero qué bueno que ya se dio un primer precedente, que es un precedente histórico. Después de esta etapa, que es una etapa civil con la sala, viene ya la fiscalía y tiene que investigar penalmente ese enriquecimiento ilícito. Y ahí podrían aparecer, y creo que sería conveniente también, porque corrupto y corruptor tienen que ser sancionados. Deberá haber privados que pagaron esos dineros para gozar de favores. Y en el seguro había una práctica de compras directas, que por cierto creo que por resolución de la sala, y creo que Félix sabrá mejor que yo, ya no se practica eso. Pero eso de las compras directas o decretar, digamos, emergencia para hacer compras, siempre ha sido una oportunidad para corromperse. Y ahí pues hay un funcionario corrupto y hay un privado corruptor. Sabe, doctor, que me llama la atención eso que usted está diciendo en este momento, porque justamente Leonel Flores decía, a través de un comunicado que emitía en redes sociales, decía, ¿a quién le tengo que rendir cuentas de esos $812,000 si la institución que yo dirigí no ha reportado ningún faltante? Y ya también, y el fiscal decía que aparte de este proceso por enriquecimiento ilícito, se iba a iniciar un proceso por lavado. ¿Cómo toma usted esta aseveración que él dice? Bueno, miren, ¿a quién le tengo que devolver yo ese dinero? Si la institución que yo dirigí no ha encontrado ninguna área donde falte esos fondos. Claro, las cuentas cuadran. Porque si usted compra en 100 lo que vale 10, en las cuentas es correcto, pues, porque fue una compra por 100, aunque la cosa valga 10. Y por eso es que se aprovechan en esas compras directas funcionarios no muy apegados a la ética, y tiene que haber alguien también que, conociendo de la situación, negoció y un sobreprecio, y por eso es que las cuentas salen correctas, y así es. Pero ya en la etapa penal se puede investigar eso. En esa época en que se ingresaron esos 800 y pico mil dólares, ¿qué compras directas hubo? Y citar a los proveedores y iniciar la investigación. En Guatemala nos están dando el ejemplo. Allá corrupto y corruptor está siendo responsable de los actos delictivos en contra del patrimonio del Estado, y así debe ser aquí también. Doctor Ulloa, hay un elemento que me parece importante en el comunicado que emitía Leonel Flores. Decía, esto prueba que en el país, al conocer el fallo que emitía la Cámara, esto prueba que en El Salvador la justicia sigue trabajando para un poder económico. ¿Se puede afirmar esto ante un proceso que hasta ahora yo creo que ha transcurrido con total normalidad, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay una lectura de los hechos que se origina posiblemente con una lectura de carácter político. Ya se dijo, es decir, en los gobiernos, cuando terminan los ejercicios de los funcionarios, el siguiente tiene la posibilidad de revisar la actuación del anterior y iniciar acciones o no. Aquí el gobierno anterior era del mismo partido, pero por ejemplo yo recuerdo en México que era casi como un derecho natural de que el presidente, antes de irse, pues metía las manos en el arca del Estado y se llevaba lo que podía, una tradición que se mantuvo hasta que López Portillo se excedió demasiado y casi se lleva el Estado entero. Entonces vino el siguiente presidente, Miguel de la Madrid, con un esquema de revolución moral y bueno, terminó una práctica que era casi natural, que se le permitía al presidente que antes de irse metiera la mano. Y los gobiernos, como era siempre el mismo partido el que seguía, pues nunca había una investigación. Entonces ahora que se ha visto esta reacción, se piensa pues que puede tener un tinte político. Yo definitivamente, para dejarlo claro, no creo que haya una agenda política
ni de la Corte, ni de la Sala, ni de la Fiscalía. Creo que se están haciendo investigaciones con la mayor transparencia y la mayor factibilidad de cargos o de hechos que se pueden investigar. El tema del doctor Flores sí hay que verlo con un ojo jurídico bien específico, porque como tú lo decías, cuando él dice, bueno, ¿y a quién le devuelvo el dinero? ¿Cuál es la entidad afectada? El Seguro Social no ha presentado ningún cargo, no hay ninguna investigación que salga de la institución. Aquí hay $800,000 que en el proceso no se pudieron justificar, entonces ¿a quién se los devuelvo? Bueno, aquí hay a mí me parece que esto puede ser una parte doctrinaria, conceptual, en la cual el afectado es el bien común. En este caso es el pueblo salvadoreño, en el que si un funcionario no puede justificar una cierta cantidad de dinero, pues se le devuelve al Tesoro Nacional. O sea, si no hay ninguna institución que lo reclama, entonces ¿a quién se le devuelve? Pues a la hacienda pública. ¿Por qué? Porque es patrimonio de los salvadoreños. Y ese es el concepto que yo quisiera con el que nos aproximáramos a este fenómeno. Porque se trata ahora de un caso de $600,000, que en términos de lo que es la corrupción en este país, eso sería una cifra money, mínima. Pocket money, una bagatela, pues no tiene sentido incluso estar, pero como es un caso ejemplarizante, es un caso que va a sentar precedente, hay que verlo con una lupa jurídica que nos permita ir tras los verdaderos corruptos de este país, es decir, los que se han llevado miles de millones de dólares en las ventas de los bancos, en las privatizaciones de los bancos, en las matrículas de los vehículos, en la privatización de las pensiones, es decir, donde está verdaderamente la gran corrupción de este país. Y ya no es perseguir al que se roba la gallina, ¿verdad?, sino al que se lleva el gallinero entero. Entonces, aquí es donde el interés común, o sea, ese interés difuso que tiene la sociedad en la pérdida de patrimonio, no de una institución del Estado, porque si nos centramos a ver de qué es la cuestión del presupuesto, si es un problema de una institución autónoma o de un determinado ministerio, nos vamos a perder y vamos a ver el árbol y no el bosque. El bosque de la gran corrupción en este país está en esos grandes desfalcos que se hicieron al país, en las grandes privatizaciones de Antel, de las pensiones, la reprivatización de la banca. Ahí hay que ir. Y eso creo yo que el fiscal ya lo ha anunciado, que al momento de aplicar la ley de extinción de dominio, no hay prescripción para recuperar esos bienes que nos han sido robados, sustraídos. ¿A qué banco le robaron los 1.600 millones que fue el saneamiento de la banca que se hizo en la reprivatización? Y todo ese dinero, eso no prescribe. Es decir, hay que ir detrás, ¿verdad? Está bien que a veces por agarrar una pequeña presa se te va a la gran presa. No, aquí tenemos que orientar toda esta acción hacia donde verdaderamente podemos recuperar. ¿Se podría tomar el caso de Flores como un punto de partida en esta lucha contra la corrupción en El Salvador? Por supuesto, es decir, por eso digo, aquí este caso, como nunca se había aplicado la ley de probidad, no habíamos visto cuáles son las falencias que tiene. Ahora que ya se aplica, vamos a ver qué pasa. Es decir, imagino, no sé, el doctor Flores va a apelar o apeló ya del fallo de la Cámara. ¿Dónde va a ir eso? Va a ir a la sala de lo civil. ¿Los magistrados qué van a hacer? ¿Se van a excusar? ¿O él los va a recusar? ¿La Corte cómo va a fallar? Es decir, estas cosas que no las habíamos visto porque nunca se había puesto en práctica la ley, ahora nos están dando lecciones de cómo atacar este problema. Y el hecho de que, como decía el fiscal ahí en la nota que pasaste tú, de que esta es una sentencia de obligatorio cumplimiento y se cumple, quiera él o no quiera, porque para eso hay la medida cautelar del embargo, y si él no quiere, pues ahí se aplica en los embargos de los bienes que se han embargado, para poder recuperar ese dinero. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que ver nosotros cómo la arquitectura jurídica que necesitamos tener diseñada para que este combate a la gran corrupción lo actualizamos y vamos detrás de ella. El caso de Flores nos va a servir para identificar esto. ¿Qué va a hacer la sala ahora? ¿O qué va a hacer la Corte cuando conozca el informe? Es decir, ¿cómo se va a reaccionar? Ahí estamos poniendo a prueba el sistema. Yo tengo absoluta, plena y total confianza en la Corte en pleno, y especialmente en la Sala de lo Constitucional, en la sección de probidad,
en el fiscal y en lo que ha sido también el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública. Creo que esas 4 instituciones son lo que sería la cuadratura del círculo virtuoso en el cual El Salvador ha entrado en este momento, y ojalá no perdamos esa dinámica ni ese impulso, y que estas 4 instituciones sean fortalecidas, porque son los pilares en los que se está sosteniendo esta lucha. Doctor Martínez, hay 2 declaraciones que me interesaría que analizáramos. Ayer daba declaraciones el jefe de probidad de la Corte, decía que hay por lo menos 76 casos que ellos están analizando. Se quejaba además de que es una oficina que hasta cierto punto es débil, porque no tiene todo el personal que ellos necesitan para actuar con diligencia en estos casos que están analizando. Y también hay otra declaración que se obtuvo esta semana. Se ha estado desarrollando la Semana de la Transparencia, de hecho hoy es el Día Internacional en la lucha contra la corrupción, y hay declaraciones que han surgido, aparte de la declaración del jefe de probidad. La embajadora de los Estados Unidos decía, en este país dinero hay, pero ¿dónde está ese dinero? ¿A dónde se ha ido? Y decía, los funcionarios no deben quedarse con el dinero que pertenece al pueblo, que pertenece a la gente. ¿Cómo podemos analizar estas situaciones en esta semana que se ha hablado tanto de transparencia y en este día en específico que se va a hablar de la lucha contra la corrupción? Lo que pasa es que aquí no tenemos una lucha contra la corrupción. Es diferente estar persiguiendo a algunos corruptos a luchar contra la corrupción. Luchar contra la corrupción implica hacer todas las medidas necesarias para que el arca no esté abierta. Dicen que en el arca abierta el justo peca. Pues si tienen 69 casos los del Providad ahorita, yo le aseguro que en el transcurso del tiempo esos van a ser 150, 300, 400 y van a seguir en los gobiernos futuros. Sencilla y llanamente porque no estamos haciendo las modificaciones a las instituciones legales ni a las dependencias del Estado. Bueno, fíjese que los mismos ministerios no tienen un auditor interno. Se supone que es la Corte de Cuentas la que lo fiscaliza. No, el aparato del Estado está hecho de propósito para que los funcionarios que llegan se corrompan. Por lo tanto, ahora es una primicia y yo creo que El Salvador va, en su historia, va a marcar un antes y un después de la Sala de lo constitucional, porque la Sala está haciendo las reformas que debieron haberse hecho políticamente después de los acuerdos de paz. Pero mientras nosotros no resolvamos el problema, es como aquel campesino que tiene su tierra de cultivo y los animales de los vecinos entran y le comen las plantas y todos los años pierde y pierde y pierde sus cosechas. Pero mientras él no repare los cercos, porque los cercos están rotos y fácilmente se meten los animales ajenos a comerle sus cultivos, entonces ese campesino siempre va a perder. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Hay que remendar los cercos, porque si no, estos y los futuros que vengan a gobernar van a aprovecharse de un Estado creado de propósito para que se corrompa. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regresar, otro tema que ha estado dando muchísimo que hablar en estos últimos días, los sobresueldos que han estado cobrando algunos funcionarios. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos analizando algunos de los temas que han acaparado titulares durante los últimos días. Temas que, bueno, han generado todo tipo de reacciones. ¿Y con quién estamos hablando de esto? Bueno, con el doctor Félix Ulloa y con el doctor Jorge Martínez. Estamos hablando, ya hablamos del caso de Leonel Flores, hoy hablemos del tema de los sobresueldos. Un magistrado de la Sala de lo Constitucional dijo que esta era una práctica de larga data, pero que se había mantenido en los últimos gobiernos. Es usual, dijo, de que algunos funcionarios estén recibiendo entre 15,000 y 20,000 dólares extra de su salario. ¿Cómo podemos tomar esto los salvadoreños, esta situación que se genera a partir de esta declaración que daba el magistrado Sidney Blanco? Félix. Bueno, mira, yo creo, en primer lugar, creo que ha sido de nuevo otra vez un magistrado de la Sala de lo Constitucional el que pone el punto sobre las IES en temas que han estado en esta conciencia nacional semidormida, ¿verdad? Aceptando, tolerando una serie de hechos como que eran situaciones normales, y ahora aparece esto señalado y apuntado con toda propiedad como una situación ilegal,
ilícita e ilegítima. Entonces, como que nos despertamos, es una llamada que nos hacen a la conciencia nacional y reaccionamos. El tema está ver acá cómo es que se puede no solo entender y explicar el fenómeno, sino, como decía el doctor Martínez, como decía Jorge, cómo cerramos los portigos para que no se den estas situaciones, porque si se sigue manteniendo la misma situación, pues por mucho que haya la actitud punitiva del Estado de castigar, si no se corta la posibilidad de cometer el ilícito, se va a seguir dando. Entonces, aquí, una de las primeras cosas que hizo esta sala fue cerrar esa puerta, cuando dio la sentencia de que era inconstitucional que los remanentes de los presupuestos del ministerio que no se ejecutaban fueran a Casa Presidencial y engrosaran esa partida que a discrecionalidad se usaba desde Casa Presidencial. Y ahí mandó la primera señal de que esas prácticas, que todos las veíamos como normales, ya fueran determinadas de que eran prácticas incorrectas, inapropiadas e ilegales ahora. La primera reacción del secretario de Comunicaciones de la Presidencia decía: esto es una prueba más de que los magistrados de la Sala de lo Constitucional no están haciendo una labor no están haciendo una labor correspondiente en términos jurídicos, sino que decía, están haciendo activismo político. Bueno, mira, sobre eso yo quiero dejarlo clarísimo, porque no es invento mío, está en la exposición de motivos de la Constitución. Ahí dice que la Sala de lo Constitucional emitirá sentencias de carácter eminentemente políticas. Así lo dice con claridad. Es decir, que no son partidarias, eso es otra cosa. O sea, no es que para favorecer un partido afectar a otro, son decisiones políticas, porque es de política de Estado, se generan políticas públicas a partir de las sentencias de la sala. Entonces no es de extrañar que sus sentencias tengan impactos eminentemente políticos. Ahora, el activismo judicial, esto es una cuestión que yo le he tratado en muchos casos, porque en algunas situaciones el activismo ha sido con interés progresista, en muchos casos, desde la jurisprudencia constitucional se ha avanzado en grandes proyectos de nación, y en otros ha sido regresiva. Ahí hay casos que yo los he mencionado en otras ocasiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el periodo de Franklin Delano Roosevelt, que le detuvieron muchas de las acciones del New Deal, un Tribunal Supremo conservador, pero también la corte del juez Earl Warren, que permitió con sus sentencias avanzar sobre todo en materia de derechos políticos, derechos civiles en los Estados Unidos. Entonces, el activismo judicial no es malo ni es bueno, es simplemente un fenómeno que se da cuando en el sistema republicano de los pesos y contrapesos, el Poder Judicial tiene esa capacidad de exponerse, de presentarse, de controlar los otros poderes del Estado. Pero el tema aquí no es ese. El tema aquí es que la Sala de lo Constitucional, como decía Jorge, ha venido a corregir y a actualizar muchas de las cosas que se debieron haber desarrollado, se debieron haber implementado desde la Asamblea Legislativa y no se hicieron, o desde el Ejecutivo, y ahora la Sala, por acción ciudadana además, porque ha sido petición que hemos hecho los ciudadanos, ha reaccionado, ha respondido y ha corregido esa plana. No se trata de que lo hacen mutuo propio, de la sala no de oficio se pronuncia sobre un tema, es porque hay una petición ciudadana y tiene que responder a ella. Bueno, acaba de haber una petición ciudadana con relación a estos 550 millones de dólares que se acaban de aprobar, pidiendo que se declare inconstitucional, y ayer la sala dijo que no era inconstitucional, y ya pues anoche la plenaria de la Asamblea, ya esto ya es un tema que ya pasó pues la prueba, ¿no? Exactamente. Otra de las reacciones que se daba, doctor Martínez, era la de la UCA, que decía en uno de sus editoriales: esto huele a cloaca, y remata diciendo: es toda una lección magistral de cinismo, al decir que esta es una práctica que viene de gobiernos de arena y que se practica en diferentes partes del mundo. Bueno, yo creo que es triste decir que yo es justo que robe porque el que me antecedió robó. Lo que yo hubiera esperado, por ejemplo, de un gobierno que venía con ropajes de revolucionario, era, entre otras cosas, que ellos anduvieran apoyando a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pero ver que están en contra de los magistrados y haciendo manifestaciones, y que incluso tenga la Fiscalía que estar haciendo investigaciones por posibles amenazas a muerte en contra de los magistrados, esa es una vergüenza, pues. Es una pena que una embajadora valiente y franca tenga que estarnos diciendo: miren, hombre,
ya no sigan robando. El dinero no les alcanza porque se lo roban y después tienen que andar mendigando internacionalmente ustedes. El mismo alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, él tiene una expresión que se ha hecho popular, ¿no? Que dice que cuando el dinero no se roba, alcanza. Pero aquí estamos ante un caso en que no alcanza el dinero. En el pasado se han hecho obras sin andar haciendo empréstitos. Pero ahora vemos nosotros que en términos de eficacia, oímos las declaraciones de los más altos funcionarios del Estado que dicen, hemos invertido tantos cientos de millones en tal cosa, pero el problema sigue igual. Entonces, ¿qué se hicieron esos miles de millones? Y también tenemos que ver que hay que atacar el problema de la corrupción para cerrar los portillos de la corrupción. Pero otra cosa es que el aparato mismo del Estado no funciona, es una mala organización del Estado. Tener 262 municipios en un país territorialmente tan chiquito como el nuestro es una apuesta al subdesarrollo. Si en el pasado, ¿te recuerdas, Félix? Antes de la Constitución de 1983, habían 262 municipios, pero 39 eran jefaturas de distrito. Y el Estado manejaba sus relaciones con esos 39, porque era una dispersión de esfuerzos andar con los 262. Algunos, como reconocen ahora, que andan reclamando el dinero del FODES, los alcaldes, dicen, es que la mayoría de las alcaldías somos tan pequeñas que no alcanzamos a sostenernos, ni siquiera a pagar los sueldos de los empleados, si no es por el FODES. Pero antes no había FODES, y de alguna manera las alcaldías lo arreglaban. Pero claro, ahora se pagan bueno, en el mismo ISDEM, yo hablaba con una persona del ISDEM, y quienes reconocen que las alcaldías están despilfarrando o malversando el dinero del FODES, pero nadie hace nada para ponerle orden a eso, pues. Pero si nos vamos a las alcaldías, que no deberían ser 262, tendrían que ser 39, como en el pasado ya se reconoció. La alcaldía de San Salvador, en vez de ser San Salvador y 13 municipios que lo circuncidan como departamento, como barrios, debería ser un solo municipio, el Gran San Salvador, compuesto por 14 municipios. Bueno, tener 14 departamentos en 20,000 kilómetros cuadrados, eso es una grosería y una apuesta al subdesarrollo y al despilfarro de recursos. Deberíamos tener a lo sumo 7 municipios, 7 departamentos. Pero hay que combatir la corrupción, porque en México el PRI, por ejemplo, lo que hacía era que entraba un nuevo presidente y para ver que estaba en contra de la corrupción, metían preso a 2, 3 famosos, como el Negro Durazo, que fue director de la policía. Pero no combatían la corrupción, agarraban unos cuantos corruptos para decir, estamos combatiendo la corrupción. Pero no la combatían porque el esquema de corrupción quedaba igual acá. El esquema, la corrupción en El Salvador es sistémica. Está organizado el Estado precisamente para que el Estado sea corrupto. Y así como están las cosas, difícil que el nuevo que llegue también se va a corromper. Pero en determinado momento se podría emprender algún tipo de acción legal contra la gente que ha estado cobrando los sobresueldos, o nada más quedarnos con la noticia de que recibieron esos fondos. Mira, yo creo que en ese tema va a haber que escuchar la opinión del fiscal, a ver qué dice, si hay hecho que constituye delito, porque para que pueda haber una acción penal tiene que haber la preexistencia de un delito, es decir, este es el principio de legalidad que nos rige en el sistema penal. Tú no puedes procesar a alguien si previamente no está definido el delito en el Código Penal, si no sería una tipicidad y ningún juez lo procesa. Entonces hay que ver si se reúnen los supuestos de una figura delictiva para poder pasar la acción penal. Pero yo quisiera volver a lo que decía Jorge, porque creo que ahí está el punto central del debate. Es decir,
vamos a ir detrás de unos cuantos corruptos, 5, 10, 62, 72, lo que sea, o vamos a combatir la corrupción en su esquema como está, porque la corrupción surge, y bien lo señala Jorge, desde la misma estructuración del Estado, de un Estado que no está diseñado adecuadamente, otra vez, para los tiempos modernos. Ya lo veíamos, aquí hay cantones que tienen más población que el distrito. Ahí tenés el caso de Colón, que es el municipio, y el cantón de Lourdes tiene mucho más habitantes. Es decir, el diseño territorial nuestro es arcaico, y no solo que tenemos 262 alcaldes, que es demasiado, tenemos 84 diputados, que es demasiado. Es decir, tendríamos que reducir y hacer un análisis de cuántos diputados necesitamos de conformidad a la población que tiene el país. Si hacemos 39 municipios, podríamos elegir un diputado por cada distrito municipal y serían 39 diputados. Pero no se puede uno, porque tendría que cambiar la Constitución, porque es un sistema proporcional. Yo tengo una propuesta que la voy a presentar muy pronto sobre cómo hacer esa redistribución y tomando las regiones, no los 14 departamentos, Félix, que también me parece un arcaísmo. Ya que usted habla de los diputados y que también ellos están envueltos en situaciones un tanto escandalosas, nosotros como Noticiero Hechos hicimos una investigación en la que descubrimos que se han gastado 1.7 millones de dólares en tratamientos médicos, por ejemplo, dolores de cabeza, tratamientos para el acné, procesos de todo tipo, y que decía 1.7 millones de dólares, una situación que no hay duda que toma por sorpresa a la opinión pública al saber cómo se gastan parte de los fondos que se asignan a la Asamblea Legislativa. Bueno, no solo el acné, también corregirse las narices, es decir, a esa cirugía plástica, estética, es decir, hay cosas que son inconcebibles en este país. Entonces es momento ya, por eso decía, como que de repente la sociedad está despertando de un sopor en el que estábamos y que nos ha llevado a una cultura de tolerancia, porque hay un estudio de Latinobarómetro reciente donde dice que el salvadoreño ve, casi el 50% ve como normal que haya esta situación. Es más, hay un 60% creo que decía de que si el funcionario resuelve y hace bien las cosas, pues está bien que se lleve algo. Es decir, esa cultura de tolerancia es la que tenemos que combatir. Es un fenómeno cultural, pero está el diseño institucional también. Es decir, cómo haces un diseño no solo a nivel del Estado, sino de los sistemas. Por ejemplo, el sistema financiero, que es mediante el cual se hacen muchos de estos delitos, porque se lava dinero, se sacan dinero en efectivo. Ahí me contaban de que hay unos bancos que, como pedimos los dólares allá a Estados Unidos, habían bancos que no pasaban de pedir 1 millón, 2 millones de dólares en billetes de 100 y de repente empezaron a pedir grandes cantidades de millones de billetes de 100 nada más. Es decir, cosas de ese tipo que es un esquema de corrupción que hay. Y si el sistema financiero no se le aborda también adecuadamente, porque a partir de la reprivatización que se hizo y luego la venta, primero los nacionalizamos, después los reprivatizamos, y ahí se fueron una cantidad de millones de gente, de familias que le debían al sistema financiero, y eso se lo perdonaron, se lo autoperdonaron. Fue un gran saqueo para el país. Luego se vendieron a la banca internacional y no se pagó ni un centavo de impuestos por eso. Y ahora la banca internacional está actuando en este país con cierta impunidad, porque hay más de 50 empresas a las que les están cerrando cuentas, no les permiten activar, simplemente porque aparecieron mencionadas en una investigación, o porque alguien dijo, es decir, o porque el oficial que tienen ahí de seguridad o el comité de gestión de crédito les dice, de riesgo les dice de que hay que parar eso. Es decir, sin ninguna orden judicial, sin una orden administrativa de sede fiscal. Entonces hay una arbitrariedad también en el sistema financiero que hay que corregir, porque son vacíos legales que tenemos, y es esos portillos por donde se cuela no solo la corrupción, sino también la violación de derechos constitucionales. Y ojo con esto, porque es una situación presente, actual, que está afectando a muchas actividades productivas por una acción no de algunos bancos, casi todo el sistema financiero está con eso. Y también no vemos una actuación de la superintendencia del sistema financiero, que debería también pronunciarse sobre estos temas. Es decir, podría ser, como hablábamos de la cuadratura del círculo, de las 4 instituciones, bueno, aquí faltaría una quinta, porque la superintendencia del sistema financiero es como el garante que supervisa que todo el sistema financiero funcione adecuadamente, conforme se da en un sistema democrático, en un Estado de Derecho. Pero aquí hay un mutismo total, ¿verdad? No se quiere pronunciar sobre los temas y se está afectando derechos constitucionales de muchísimos sectores económicos por una acción
discrecional, súper discrecional de los bancos. Entonces hay que ir viendo cómo articulamos lo que yo te decía, una arquitectura normativa que permita no solo combatir con herramientas instrumental procesal, como es el caso de la ley de probidad, para atacar cierto aspecto de la corrupción, sino tapar esos portillos que decía el doctor Martínez, para que la corrupción no se filtre. Entonces, esto es una cuestión de Estado, de mucha reflexión y de poder ver desde donde corresponde, que es la Asamblea Legislativa, cómo hacer ese diseño institucional. Pero doctor, ¿existe esa voluntad política por actuar y por cerrar los portillos de los que usted hablaba? No, hasta ahora no se ha visto nada, ni de este ni de anteriores gobiernos. Por ejemplo, tenemos problemas de caja como el Estado, como el gobierno reconoce. Pero el ministro de Hacienda apareció una vez, no hace mucho, diciendo que 50 millones de dólares anuales se gastan algunas instituciones del Estado, como la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia, en seguros médicos hospitalarios privados. Instituciones donde, y esto es una doble moral, lo mencionaba yo antes, que donde se dice que es correcto y es justo que se le pague a un trabajador agropecuario un salario mínimo de $100 al mes, que funcionarios que ganan miles de dólares, al mismo tiempo aparezcan incluso funcionarios del frente diciendo que es justo que se les pague un sobresueldo porque la vida está cara. No, si es que en la ley de salarios se debería prohibir expresamente el pago de bonos y que se diga que se debe pagar única y exclusivamente los 12 sueldos mensuales y el aguinaldo, y que no se pueden pagar bonos adicionales a eso. En la misma ley podría dejarse ya consignada la prohibición, incluso meterlo como delito, el pago de sobresueldos. Porque si a un funcionario, porque dejó un cargo en un organismo internacional donde ganaba X cantidad, interesa que venga acá, pues el Estado le puede ver cómo le paga más, y cómo se legaliza eso. Pero dejarlo constancia como un salario, ¿no? Sí, pero también habrá que decirles que no hay que andar empantanando al fiscal estudiando tantos y tantos casos que podrían darse, porque desde la época del PCN había una partida de la presidencia que eran 2 millones de colones, en el que dice que ahí se les pagaba las orejas de ese dinero y se le pagaba también sobresueldos a aquellos periodistas, a orejas, a espías, y también sobresueldos a unos funcionarios que en lo privado ganaban mucho más y para completarle para su nivel de vida. Eran solo 2 millones de colones anuales, era algo así como el equivalente a $800,000 por año, pero ahora estamos hablando de cientos de millones de dólares desde la Casa Presidencial, que no se justifica. Pero todo eso tiene que, si hay voluntad política, que legislarse, que decir, miren, no pueden contratarse seguros médicos hospitalarios privados para los empleados públicos o municipales porque ya cuentan con los servicios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. No pueden pagarse sobresueldos porque es delictivo. No puede pagarse bonos adicionales a 12 sueldos y todo eso, pero dejarlo enmarcado dentro de textos legales. Pero por ejemplo, eso de que diputados salgan diciendo, no, fíjese que yo no uso mi carro, de que me dio la Asamblea, pero ¿por qué no mejor toman una decisión como pleno legislativo y reglamentar que ya la Asamblea no les va a andar comprando carros a los diputados, ni les va a andar pagando una legión de colaboradores? Si de la Asamblea son miles de personas que cobran, no necesariamente que laboren, que cobran. Bueno, ¿qué es eso de que en los últimos 7 años se hayan contratado 45,000 nuevos empleados públicos? Y otra cosa que habría que prohibir, los contratos, el personal contratado para el Estado, los contratos deben de ser
por un espacio de tiempo, es decir, si se necesita un consultor o alguien, que sean para unos 3 meses, pero hay instituciones que tienen empleados por años de forma permanente bajo contrato y resulta que bajo contrato se pagan sueldos mucho más altos a personas que no están nada calificadas. El ordenanza, por ser hijo de un político, puede ganar más que el director general, que es una persona que puede tener título universitario y hasta posgrado, y no hace nada. Bueno, el órgano judicial, para citar un caso, tiene 10.000 empleados y funcionarios. La mitad está por ley de salarios y la mitad por contrato. Esa es una cosa que se debería legislar ahorita en el presupuesto, decir de que se les da un tiempo para que regularicen eso, porque no puede haber empleados contratados por periodos mayores de 3 meses y que esos periodos no son prorrogables. Porque eso sería combatir la corrupción. De lo contrario, seguimos despilfarrando los dineros del Estado. Porque es eso de que compren obras de arte, de que, bueno, los viajes al exterior, como que si es una necesidad. ¿Por qué no en vez de diputados ven si se hacen azafatas? Pues, ¿verdad? Pues sí, porque si les gusta andar de avión en avión, que se hagan azafatas o busquen cómo sacan licencia para pilotos de avión. Pero lo peor es de que hay un cinismo en nuestros gobernantes que no les da vergüenza que el pueblo... Bueno, yo hablaba con un diputado que yo creo que ya comenzó y me dice, fíjate que ya me da pena a mí que me digan que soy diputado. Yo creo que este es el último periodo que voy a hacerme porque ya me da vergüenza decir que soy diputado. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa y regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Estamos ya en la recta final del espacio correspondiente a la entrevista para ese viernes y vamos a tocar un tema que me parece a mí interesante también, las publicaciones que hace un diario brasileño donde señalan que la doctora Wanda Pignato, la secretaria de Inclusión Social y ex primera dama de la República, hizo gestiones a través del PT para obtener financiamiento para la campaña de Mauricio Funes en el año 2009. Ellos hablan de 1.5 millones, estas publicaciones las hizo el diario Folha de Sao Paulo. ¿Qué podemos opinar ante este tipo de situaciones que también no dejan de ser escandalosas, Félix? Bueno, mira, sobre este tema yo he estudiado bastante lo que es el financiamiento de la política y de los partidos políticos y creo que si ese hecho es cierto, porque todavía está bajo investigación, lo que nos denota es la debilidad de nuestro sistema normativo para prevenir esos hechos. Volvemos otra vez al tema, es decir, muchos hechos de la corrupción se dan porque el sistema no solo lo permite, sino que lo promueve. Aquí El Salvador ha sido el país en todo el hemisferio occidental que más se ha resistido a regular el financiamiento privado a los partidos políticos. Te digo porque en muchos eventos internacionales daba pena hablar a nombre de El Salvador y ser el único país que no regulaba eso. Ha tenido que entrar la Sala de lo Constitucional otra vez de nuevo a obligar a la Asamblea Legislativa para que se regule este espacio vacío que ha habido en nuestro sistema y que se obligue a que se cumplan 2 principios básicos que hay en el sistema de financiamiento de los partidos. Uno es el principio de publicidad. No se puede ocultar las fuentes que financian a los partidos. Hay que presentarlas públicamente. Y la otra es mantener también los límites en el financiamiento privado. Esto en El Salvador, a pesar de que con la nueva ley de partidos políticos se trató muy débilmente de poner algún tipo de normativa en eso, es tan laxa la norma que permite estas cosas. Entonces yo creo que, de ser cierto el caso de que hubo financiamiento de empresas brasileñas o de fuerzas extranjeras, pues es una raya más al tigre. Porque igual ha habido financiamiento, bueno, el caso de Taiwán, que se dio de los 10 millones que venían para el financiamiento de una campaña del partido de gobierno de la época, que era el Partido Arena. Entonces, y si vamos escarbando, vamos a encontrar de que el problema está en que no tenemos las normas que limiten, que regulen, que castiguen, que sancionen este tipo de conducta. ¿Qué va a pasar si se descubre que eso es cierto? Es decir, la legislación nuestra no tiene hasta ahora ninguna, digamos, un esquema sancionatorio sobre el tema. Lo que hay ahora,
que el Tribunal Supremo Electoral ha hecho es poner unas multas que son prácticamente simbólicas por la falta de reporte y de información sobre estos temas, pero hace mucha falta que trabajar en el tema de regular el financiamiento de la política, y ya lo vamos a ver en este próximo año, que es año preelectoral, donde los partidos ya están obligados, porque cuando dieron la ley de partidos políticos se dieron un periodo de 18 meses para actualizar sus estatutos, sus libros, etcétera, y por eso en las dos campañas anteriores, la del 2014 y el 2015, no reportaron esto. Ahora, para las elecciones del 2018 y 2019, están obligados a hacerlo y vamos a ver si se cumple eso. Doctor, ¿cómo podemos interpretar esta situación que se ha publicado en periódicos brasileños, que cita testimonios de algunos de los indiciados en el caso de Odebrecht, como se llama la compañía, que habría ayudado al financiamiento de la campaña presidencial de 2009 del expresidente Mauricio Funes? Acá ya hubo reacciones, el secretario técnico de la presidencia dice, como FMLN no hemos recibido ningún tipo de financiamiento, y la ex primera dama y todavía secretaria de Inclusión Social dice, esos son chambres y a mí no me pueden juzgar por chambre, decía ella en unas declaraciones que daba. Pero, ¿cuál es su lectura de este caso en específico? Bueno, mire, este caso o cualquier otro, lo que confirma es que no hay transparencia en el financiamiento de los partidos. Y esa falta de transparencia se evidencia en la negativa de los partidos a informar de dónde vienen sus fondos, incluso con excusas tales como que se les recalentó la fotocopiadora. O sea, pero mire, yo aquí quisiera, ya que estamos en este mes de fin de año y en el que recordamos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el texto sagrado, y hace cientos de años, el profeta Isaías escribió algo que tiene vigencia ahorita, porque hoy se está descubriendo muchas cosas, no solo a nivel nacional, sino que internacional. Isaías decía, pero te confiaste en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Confiado en la maldad. ¿Por qué? Nadie me ve, ¿por qué? Porque soy malo, porque tengo poder, y aunque me vean, no van a tener valor de declarar en mi contra. Pero hoy hay hasta testigos criteriados, pues, que en vez de ir a la cárcel y siendo participantes de menor responsabilidad penal, para salvarse ellos involucran a los principales. Claro, nadie me ve, te confiaste en tu maldad, pero complemente ese mensaje que es del Viejo Testamento, San Lucas, allá ya en el Nuevo Testamento, y dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y que salga a la luz. O sea, de que esta es una palabra para quienes todavía están en el gobierno o los que vayan a estar a futuro. Esta es una palabra eterna y que se va a cumplir y que se está cumpliendo ya acá. Porque muchos de los que están procesados, o uno de esos 69 que van a salir, y hasta se anda ya mencionando de que vienen capturas próximas, es gente que dijo, nadie me ve, porque estaban confiados en la maldad que derivaba del poder. Pero también dice la palabra de Dios, no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Bueno, con esta reflexión del doctor Jorge Martínez, cerramos el espacio de la entrevista de hoy. Se nos quedan algunos puntos en el tintero, pero vamos a continuar conversando con nuestros invitados. Gracias, doctor Félix Ulloa, por acompañarnos esta mañana de viernes. Gracias a ti. Saludo a la audiencia. También gracias, doctor Jorge Martínez. Un placer recibirlo. Muchas gracias y feliz Navidad a todo el pueblo salvadoreño. Y esperamos que el nuevo año sea mucho mejor que este.